Muy buenas noches para todos nuestros hermanos y también para todos los amigos que se conectan con nosotros a través de este medio. Qué momento tan especial y maravilloso de volvernos a ver a través de estos medios tecnológicos. Gracias a Dios por lo bueno que ha sido para con cada uno de nosotros. Dios ha sido muy bueno. Sé que con usted también ha sido muy bueno. Y por eso debemos alabarlo, por eso debemos glorificarle, exaltarle, porque Él es el merecedor de toda la gloria y toda la honra. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros, por acompañarnos en esta noche, y queremos dedicar este tiempo para alabar, para glorificar a nuestro Dios, para aprender de su palabra, y quiero estarlo guiando en una lectura de la palabra de nuestro Dios. Y quiero que por favor allí en sus casas busquen su Biblia y vamos a estar leyendo un maravilloso salmo, el número 32. Salmos 32. Vamos a nuestras Biblias a ubicarnos en este salmo. Salmos 32. Para todos los hermanos que se están conectando, voy a repetir nuevamente Salmos 32. Y este salmo tiene 11 versículos, mis hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por esta maravillosa noche. Gracias por darnos esta oportunidad tan bonita de podernos reunir como hermanos ahí en casa. Gracias porque has sido muy bueno, muy fiel. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado en todo. Gracias porque delante de ti estamos en esta noche, Dios bueno, y conoces nuestra vida, conoces nuestro ser, conoces nuestros pensamientos, todo está delante de ti. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos. Gracias, Dios bueno, porque estás con nosotros en cada momento, porque tú diriges nuestra vida, porque, Padre, conoces nuestra vida también y ella está delante de ti. Gracias porque tú eres nuestro alfarero. Gracias por obrar
en nuestras debilidades. Gracias por fortalecernos cada día. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros y sé, Padre, que tú también estás con nuestros hermanos, Padre, y sé también que tú estás guardándoles a ellos y ayudándoles en todas sus necesidades. Queremos poner este momento, Dios mío, para que tú seas glorificado en todas las cosas. Te damos muchísimas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a recordar en esta noche un maravilloso himno, porque en esta noche queremos recordar el perdón de nuestro Dios. Entonces vamos a cantar el himno 383. Vamos a estar cantando este maravilloso himno para nuestro Dios, titulado Si fui motivo de dolor. Motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación, y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma, oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucho, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Damos gracias porque podemos alabar el nombre de nuestro Dios a través de estos himnos maravillosos.
seguimos exaltando el nombre de nuestro Dios y recordando otro himno que tiene por título "¿Qué me puede dar perdón?". Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Dios una vez más. Los invito a ustedes, hermanos, desde casa. Vamos a agradecer a nuestro Dios por esta maravillosa noche que podemos alabarle y que también podemos escuchar su santa palabra. Te damos gracias, Dios bueno, gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por el perdón. Gracias porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Gracias por escogernos desde antes de la fundación del mundo y porque ahora podemos estar delante de ti, porque podemos servirte, porque podemos glorificarte y honrarte al único digno y merecedor de toda gloria, de toda honra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan con nosotros en esta noche. Gracias por las familias que nos acompañan. Gracias por los hijos de cada familia también que se conectan con nosotros. Gracias porque tú también has guardado la vida de mis hermanos, porque les diriges en todas las cosas, Dios bueno. Gracias, Padre, porque nos has guardado, porque has sido fiel, porque has cuidado nuestra vida, porque nos has dado salud, Padre, hasta este momento. Te agradecemos infinitamente a ti por todo lo bueno que eres. En Cristo Jesús. Amén y amén. En este momento quiero invitar a mi esposo. Entonces con ustedes, el pastor Juan Daniel. Buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios y mirar lo que su santa palabra nos muestra, nos enseña acerca de Dios, lo cual también trae a nuestra vida tranquilidad, trae descanso. Y qué bueno, hermanos, entonces es saber que tenemos un Dios perdonador, como lo anunciaba
el tema de hoy, nuestra hermana Lina hace un instante. Antes de entrar en tema, quiero dar un saludo a cada uno de los hermanos que en este momento se están conectando. Ya hay un buen número de hermanos conectados. Agradecerles por ser fieles y estar siempre atentos a nuestros servicios. Y también pues dar la bienvenida a los que en este momento siguen conectándose con nosotros. También quiero hacer mención en esta noche y dar gracias al Señor por el ministerio de nuestro pastor Benjamín Durán. Nosotros le llamamos cariñosamente Tito, Pastor Tito Durán, Benjamín Durán, quien estuvo con ustedes, con nosotros en la Iglesia Alianza Central en la ciudad de Cúcuta, y cada uno de los hermanos que siempre se conectan el pasado martes. Nuestro saludo, nuestro abrazo para el pastor Benjamín, también para el pastor Israel y para toda la congregación de la Alianza Central en la ciudad de Ocaña. Nuestro afecto para ustedes y para todos los hermanos de nuestra denominación. Bien, mis amados, hemos orado al Señor, hemos cantado, pero quiero invitarle para que una vez más oremos al Señor, y en esta oración que vamos a hacer a continuación, en la cual le invito para que desde ya comience a orar, cierre sus ojos y comience a orar. Le demos gracias a Él por habernos ofrecido su perdón mediante el sacrificio, mediante la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos la limpieza de nuestros pecados gracias al sacrificio, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Cristo Jesús derramó hasta lo último de su sangre. Él derramó toda su vida para perdonar nuestros pecados. Vamos entonces a orar al Señor, dando gracias a Dios por ese perdón tan grande que nos ha ofrecido. Señor, gracias te damos una vez más por permitirnos hoy levantar nuestra voz, por permitirnos hoy, Señor, agradecer lo bueno que eres, lo maravilloso que eres. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos ese sacrificio perfecto, ese sacrificio eficaz que tú hiciste en la cruz del Calvario a nuestro favor para darnos perdón. Como dice tu palabra, Señor, de en medio el acta que nos era contraria. Gracias, Señor, porque tú la llevaste y la clavaste en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. En esta noche, Señor, te bendecimos, te glorificamos por eso, y rogamos, Señor, que nos permitas hoy valorar ese perdón. Y también, Señor, quiero rogar para que nuestros amigos que siempre están atentos a seguir estas enseñanzas, si aún no han disfrutado, Señor, de tu perdón, puedan recibirlo mediante la fe en Cristo Jesús. Guíanos, por favor, te lo ruego en este momento. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces, en esta temporada, en esta cuarentena, he venido enseñando acerca del carácter de nuestro Dios, porque conocer a Dios nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae sosiego a cada uno de nosotros. Y qué bueno es entonces conocer a ese Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Dios no nos ha pagado, dice la Escritura, como lo hemos anunciado una y otra vez. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice la Escritura, engrandeció sobre nosotros su misericordia, y hoy podemos nosotros disfrutar del perdón de Dios. Cuando hablamos del perdón de Dios, de ese Dios perdonador, entonces vamos a las Escrituras, miramos muchos textos de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio, y entonces concluimos que el perdón significa absolvernos de toda absolvió, nos declaró inocentes, nos declaró justos, pero mediante Jesucristo, mediante el justo, como dice la Escritura, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra perdón también tiene que ver con cancelar una deuda. No sé a cuántos de ustedes les hayan cancelado una deuda.
pero la verdad es uno no encuentra cómo agradecerlo, uno no encuentra palabras para expresar cuando uno debe algo y va a cancelar y de pronto esa persona le dice, no, tranquilo, ya deje así, no se preocupe, todo está bien, no se preocupe, no tiene que cancelarme nada, todo está cancelado. Uno como que quiere pagar de todas maneras, uno no encuentra qué hacer, pero finalmente uno agradece. Bueno, entonces muchísimas gracias, que el Señor le multiplique, que el Señor le siga prosperando, y uno no encuentra palabras para expresar la gratitud cuando a uno le saldan una deuda. También tiene que ver con borrar. Y la Escritura, hablando del perdón, dice que Él borró nuestros pecados y los echó tras sus espaldas, los sepultó en lo profundo de la mar, y el Señor no vuelve a hacer memoria de nuestros pecados, ni los trae tampoco a nuestra memoria como para torturarnos. No, Él perdona nuestros pecados. Tiene que ver con borrar las faltas que hemos cometido delante de Él, las ofensas que hemos cometido, y también perdonar tiene que ver con comenzar de nuevo. Hay un dicho entre nosotros que dice borrón y cuenta nueva. Y en el perdón tiene que ver con comenzar de nuevo para restaurar una relación. Dios dice en la Escritura que mediante el perdón de Jesucristo nos ha reconciliado consigo mismo. Lo que tiene que ver con restaurar una relación. Esa relación que se había dañado. Esa relación que se había perdido con nuestro Dios, Él la restaura mediante el sacrificio de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, al perdonar todos nuestros pecados. Y qué bueno es que las Escrituras también nos dejan bien claro que el perdón no se recibe por mérito alguno, porque usted o yo merezcamos ser perdonados, sino que el perdón es un acto de amor, es un acto de misericordia y gracia. El perdón es la decisión que Dios ha tomado en su soberanía, en su paciencia, también dice la Escritura, de no tomar en cuenta nuestras ofensas, sino que ha ofrecido a Jesucristo su Hijo, lo ha entregado por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. Qué maravilloso, hermanos, es conocer al Dios perdonador y lo que Él ha hecho para perdonar nuestros pecados. Para perdonar sus pecados y mis pecados, Él sacrificó, Él entregó, ofreció a su unigénito Hijo. Y quiero que miremos en el Salmo 32, que leía nuestra hermana Lina al comienzo del servicio, 3 aspectos acerca del perdón. Y el primero de ellos es que el perdón, cuando Dios nos perdona, entonces Dios nos está haciendo a nosotros bienaventurados. Cuando el hombre recibe el perdón de Dios es bienaventurado. ¿Pero qué es ser bienaventurado? La palabra bienaventurado es dichoso, afortunado. Dichoso, afortunado es el hombre que recibe de Dios el perdón de sus pecados. ¿Por qué razón recibir perdón es una bienaventuranza para nosotros? Porque recibir perdón tiene que ver con que el Señor cancela nuestra deuda. En el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quien ha recibido perdón y quien ha recibido el cubrimiento de todos sus pecados es afortunado, es dichoso, es feliz. No sé cuántas cosas le traigan a usted felicidad. Analizando la vida del rey Salomón, fue un hombre que tuvo de todo en la vida, pero en cuantas cosas iba viviendo, iba concluyendo prácticamente lo mismo. Todo es vanidad, todo es pasajero. Cuando dice la Escritura que todo es vanidad, no es para indicar que no valía la pena las cosas, sino que todo era pasajero, todo era pasajero. Por eso en el libro de Eclesiastés, él concluye el sermón y dice, concluyó diciendo, este es el todo del hombre. Teme a Dios y apártate del mal. Ese es el todo
del hombre, el temor a Dios. ¿Por qué el temor? El temor a Dios es el que nos lleva a disfrutar el perdón de nuestro Dios. Y estoy seguro que así como Él no halló satisfacción en las cosas que ofrecía esta vida pasajera, en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, sí halló Él satisfacción. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, Él está hablando, exaltando a Dios y dice: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Y hace mención que de todas las promesas, las palabras que expresó por medio de Moisés su siervo, ninguna de ellas había faltado. Todo se había cumplido de manera fiel, porque Dios es fiel, porque Dios es veraz. Y cuando Él dice que es bienaventurado el que recibe el perdón de pecados, es porque así es, hermanos, amigos. Es porque esa es la verdad. Esa es la veracidad de Dios. ¿Y a dónde debe llevarnos la Escritura? Debe llevarnos a disfrutar. Debe llevarnos a agradecer cada día a Dios, el que haya perdonado todos nuestros pecados, el que haya cancelado nuestra deuda, porque el hecho de que Él haya perdonado nuestra deuda en Jesucristo su Hijo, nos hace a nosotros felices, nos hace a nosotros bienaventurados. También el versículo 1 dice: y cubiertos sus pecados. Recibir perdón es una bienaventuranza porque tiene que ver con borrar todos los pecados. ¿De cuáles pecados te puede acusar hoy el acusador? Dice la palabra que hay alguien que nos acusa todos los días delante de Dios. ¿Y de cuáles pecados te puede Él acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace la pregunta el apóstol Pablo allá en la carta que escribe a los romanos en el capítulo 8. Usted puede ir ahí a la Escritura, el capítulo 8 de Romanos, y leer ese versículo tan maravilloso que el apóstol Pablo está colocando en Roma para que confíen cada día más y más en la gracia de Dios. Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él mismo responde y dice: Dios es el que justifica. ¿Y qué es justificar? Declararlo sin culpa, perdonarle sus pecados, saldarle la deuda. En el versículo 2 de Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso tiene que ver con absolverlo de toda su culpa. Bienaventurado el hombre que es absuelto por Dios. Hoy día hay muchos hombres que van a confesar los pecados, buscando que un hombre le diga que le absuelve. Pero ¿qué poder tengo yo como ser humano para perdonar pecados? Porque recuerde que perdonar pecados es justificar, es presentar justo delante de Dios. ¿Y qué poder, qué autoridad tenemos los hombres para justificar? No tenemos ninguna autoridad. Dice la Escritura que Cristo es el que justifica. Él es el que puede absolvernos a nosotros de todo pecado. De hecho, Él fue quien nos absolvió de todos nuestros pecados y hoy día ya nadie nos puede culpar de iniquidad porque Cristo Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Fue absuelto usted, amado hermano, y a usted, amado amigo que sigue nuestra enseñanza. La pregunta es: ¿siente usted en su corazón la libertad, la dicha, la gracia que Dios da al ser perdonados todos los pecados? ¿Puede decir usted que ha sido justificado por el Hijo de Dios para poder entonces decir: he sido absuelto de todos mis pecados y mi culpa fue quitada de delante de Dios? Amados hermanos, recibir perdón es una bienaventuranza, es una dicha. Y muchas veces nosotros tenemos la bienaventuranza, tenemos la dicha, hemos recibido la dicha de Dios, pero no la disfrutamos, no vivimos como tal. Cada día hay que disfrutar el perdón que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar, recibir perdón requiere humildad. Escúchelo bien, requiere humildad.
¿Humildad para qué? Mira el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El rey David, quien escribe este salmo, él quería como sobrellevar la circunstancia que estaba viviendo, quería sobrellevar las cosas por su propia cuenta, pero no hablaba con Dios, no expresaba lo que había en su corazón, la gran necesidad que había en su corazón. Él creía que podía resolver las cosas por su propia cuenta. Y cuando nosotros nos creemos autosuficientes, eso es ausencia de humildad. Y cuando hay ausencia, hay presencia de soberbia. El soberbio delante de Dios no haya gracia, pero Dios da mayor gracia a los humildes. Amados, el perdón requiere humildad. Humildad para no callar. Humildad dice, mientras callé, él no debía callar, él debía hablar. Y como calló, como no hablaba, como no confesaba su pecado, comenzó a sentir las consecuencias de su error y dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David comenzó a sentir en su cuerpo el efecto de guardar silencio y no expresar delante de Dios y no confesar delante de Dios el pecado que había cometido. Por eso, amados hermanos, el recibir perdón requiere humildad. Cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de que hemos faltado a Dios, y si no es el Espíritu Santo, es la conciencia, pero el Señor nunca nos deja a nosotros allí como que pequé y no pasa nada. No, ahí Él va a estar redarguyéndonos de pecado, convenciéndonos de pecado. Amados hermanos, cuando somos convencidos, cuando somos confrontados por Dios a través de su palabra del pecado, no debemos callar, porque el callar traerá consecuencias bastante tristes para nuestra vida, como lo estaba viviendo el rey David. Es necesario hablar, expresar, no callar, pero para eso requerimos humildad, para no creernos que podemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta. No, es Dios quien resuelve nuestra situación con respecto al pecado. Y debemos entonces declarar al Señor nuestro pecado. Por eso dice ahí en el versículo que vamos leyendo, el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La palabra declarar es exponer. David entendió que necesitaba exponer delante de Dios la falta que había cometido. Necesitaba declarar delante de Dios lo que él había hecho. Y dice, mi pecado te declaré. Y luego dice, más adelante, dice el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová. Declarar y confesar es un acto de humildad. Reconocer delante de Dios. Por eso declarar es exponer y confesar es reconocer y describir la falta que ha cometido con palabras, pero con una actitud de arrepentimiento. Y dice también la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Y ahí misericordia tiene que ver que puede disfrutar. El perdón que Dios da es recibir la bienaventuranza, la dicha de no tener en su conciencia, de no tener sobre sí el peso del pecado, sino la libertad que da el perdón. Recibir perdón requiere humildad. Hay hombres, amados hermanos, que se creen muy puros y dicen que ellos no han pecado, que ellos nunca han cometido pecados. Y es más, se creen dueños del cielo cuando no se dan cuenta que están perdidos en su soberbia, en su arrogancia. Y afirman que no cometen pecado. Otros dicen o tratan de tapar sus pecados, de encubrir sus pecados. Pero la Biblia dice que
todos somos pecadores. Allí en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice de la siguiente manera: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno, dice también el apóstol Pablo a los romanos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Por eso necesitamos el perdón de Dios. Amado amigo que escucha, usted necesita el perdón de Dios. Si usted es uno de los que afirma que usted no comete pecados, déjeme decirle que el pecado ya venía con usted desde antes de nacer. Desde el momento que usted fue engendrado, allí también quedó el pecado que le ha separado de Dios y usted necesita el perdón de Dios. Clame con humildad y el Señor entonces, mediante la obra de Jesucristo en la cruz, le concederá la bienaventuranza de ser absuelto por nuestro Dios. Y en la primera carta que escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 versículo 8, dice la escritura de la siguiente manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios dice que somos pecadores. Debemos entonces oír esa voz de Dios y acercarnos a Él con humildad, confesando, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole a Él el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Y en tercer lugar, mirando este Salmo número 32, recibir perdón trae libertad. Después que el rey confesó su pecado, volvió a ser un hombre libre. Muchos creyentes hoy no gozan la libertad que tenemos en Cristo Jesús, precisamente porque hay pecados que están encubriendo y no los confiesan, y ahí están como amañados con el pecado, pero no son felices, no son dichosos. Y uno les pregunta: hermano, ¿cómo está? Y dice: bien. Sí, están bien, pero ellos saben que en el fondo de su corazón no están bien. Hay algo que anda mal y es precisamente la falta de humildad para confesar sus pecados, y por eso no tienen la libertad que necesitan para servir al Señor. Algunos quisieran servir al Señor, pero como no han confesado sus faltas, sus pecados, ahí están sin poder servir al Señor. Son conscientes que necesitan libertad para servir al Señor. Y esa libertad se consigue a través del perdón de Dios. Otros entonces comienzan a hacer recuento de cuando yo hacía, cuando yo era. Y algunos le llaman de manera chistosa el cristiano Abba. Cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, y todo es en el pasado, pero hoy día no. Y algunos dicen: no, lo que pasa es que hay que darle oportunidades a los nuevos. Hay que darle oportunidades a los que están surgiendo para que ellos también sirvan al Señor. ¿Y usted quién es para que le dé oportunidades a otros? ¿Acaso no es Dios quien repartió los dones mediante el Espíritu Santo como Él quiso para servir? ¿Acaso no es el Señor el que dio los ministerios, el que constituyó los ministerios para servir? Yo no tengo que darle oportunidades a nadie. Es que yo soy un siervo también. ¿Y qué oportunidad me puede dar a mí un consiervo? No, las oportunidades las da el amo, las da el Señor. Pero muchas veces, por justificar su mala manera de vivir y no confesar sus pecados para tener libertad de servir, entonces justifican en eso como que para que digan: bueno, muchas gracias, usted sí es muy buena persona, usted abandonó su ministerio para darle la oportunidad a otro. Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Es uno de los textos que hoy quiero aplicar. Si Dios le ha entregado a usted un ministerio, usted no tiene que compartirlo con nadie, eso es intransferible. Así como Dios le dio a usted un ministerio, Dios le dará también un ministerio a su hermano en la fe. Y aquel nuevo
creyente, aquel que ahora está llegando a los pies del Señor, no le dé oportunidades a usted. Dios se las dará. Es Él el que reparte los ministerios. Usted sea fiel hasta la muerte. Usted sea fiel hasta el último momento de su vida. Hay hombres que son una gran lección para nosotros, que entregaron sus vidas y partieron a la eternidad sirviendo al Señor. Y entre tantos que hay en la Escritura, quisiera recordar aquel que dijo que ya había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, que había guardado la fe. El apóstol Pablo. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ya ve que usted no tiene que ayudar a nadie. Usted viva delante de Dios en integridad. Viva delante del Señor, como decimos, con hasta el último día de su vida. Recibir el perdón nos trae libertad del pecado que nos estorba para servir al Señor, del pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Que nosotros cada día confesemos nuestras faltas. Cada día nosotros faltamos a Dios. Y la confesión de nuestros pecados nos da la libertad. Ya fuimos perdonados. La confesión nos da la libertad para seguir sirviendo a nuestro Dios. Recibir perdón trae libertad. ¿Libertad para qué? Pues quiero que miremos en el versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo. ¿Libertad para qué? Para orar al Señor. A veces el pecado es un estorbo hasta para orar. Quieren orar, pero no pueden orar. Hay estorbos. Pero cuando uno ha hallado en el Señor esa libertad mediante la confesión, el perdón de los pecados, uno tiene libertad y uno ora al Señor. Uno llega delante de su presencia y presenta no solamente su vida, sino la vida de otras personas. Tiene una libertad hasta para interceder también por otros. Libertad para orar todo santo. ¿Y a quién ora todo santo? Todo santo ora al santo. Para llegar al santo es necesario ser santo. Y para orar con libertad al Señor debemos estar limpios delante de Él. Orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado, dice la Escritura. Recibir perdón trae libertad para gozar del cuidado de Dios. Ahí en el versículo 6, la segunda parte dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Versículo 7, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso, hermanos, es ver que ahora David tenía libertad para orar, ahora David tenía libertad para gozar del cuidado de Dios, para hacer mención de que el Señor era su refugio. Claro, y antes yo creo que le daba hasta vergüenza decir el Señor es mi refugio, porque sabía que andaba mal. Pero ahora tenía libertad para exaltar, para proclamar a ese Dios que lo guardaba, que lo protegía. Libertad, amados hermanos, trae el perdón de Dios para gozar de la comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 8 al 11. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Comunión con Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amados hermanos, cuando nosotros tenemos libertad, cuando nosotros gozamos de la comunión con Dios, nosotros somos dóciles, nosotros somos obedientes al Señor. Qué maravilloso. Versículo 11 dice, muchos son
los dolores, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ahora David, gozando de la comunión que tiene con Dios, hace referencia de la Dios que le rodea. Ahora, misericordia en este contexto es el favor de Dios que siempre estaba a su alrededor. Y el versículo 11 dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros rectos, los rectos de corazón. Ahora David es otra persona. Ese hombre que estaba entristecido, que estaba envejecido, que estaba gimiendo de dolor, ahora está alegre, ahora está gozoso y ahora está cantando con júbilo, y nos invita también a nosotros a estar alegres, gozosos y a cantar con júbilo. Todos vosotros, dice, los rectos de corazón. ¿Por qué David ha cambiado en su vida? Porque confesó sus pecados y experimentó del Señor el perdón. Amados hermanos, nosotros tenemos un Dios perdonador. Dios es perdonador. Y ese perdón es para disfrutarlo cada día en nuestra vida cristiana. Recuerde que el perdón te hace bienaventurado. Recuerda también, amado hermano, que el perdón requiere humildad. Usted debe reconocer sus pecados y confesarlos delante de Dios para entonces recibir de Él lo que dije en tercer lugar: libertad. Libertad para orar al Señor, del cuidado de Dios, libertad para gozar de la comunión que tenemos con Dios y poder cantar. David también, invitándonos a nosotros a alegrarnos, a gozarnos, a cantar con júbilo al Señor. Amado hermano, no guardemos pecaditos. Confesemos todos nuestros pecados, disfrutemos cada día ese perdón, esa libertad que Dios nos da para servir. A usted, amado amigo, que escuche esta reflexión, es necesario que usted reconozca a Cristo Jesús como el único que puede perdonar sus pecados y librarlo, limpiarlo de toda maldad. Él es el que le trae libertad. ¿Y cómo hace usted entonces para poder recibir el perdón de Dios? Reconozca que es pecador y reconozca a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Reconózcalo, confiésele como su Salvador, como su Señor, y entonces usted tendrá libertad y podrá gozar del favor y, como dice David, de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios le rodeará cada día. Vamos a orar. Y de nuevo quiero invitarle para que de antemano comience a orar dando gracias a Dios por el perdón que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por haber entregado a tu unigénito Hijo para que viniese al mundo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque hoy podemos gozar de tu perdón. Gracias porque hoy podemos gozar de libertad para entrar al trono de la gracia, Señor, y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. En este momento, Señor, colocamos en tus manos, Padre Celestial, a cada uno de nuestros familiares, amigos, que aún no han recibido, Señor, la salvación, que aún no han recibido la gracia por la fe en Jesucristo. Rogamos, Señor, para que les permita, Señor, conforme a tu gracia y misericordia, reconocer sus pecados y confesarte a ti como el único y suficiente Salvador personal. Amado Dios, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos en nuestras necesidades. Gracias, Señor, por darnos la libertad para orar, por darnos la libertad para gozar también, Señor, de la comunión que tenemos en ti mediante la obra, mediante el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. A ti, Señor, te bendecimos, te glorificamos por todo. Con acción de gracias, dándote muchas gracias. Amén
y amén. Bien, mis amados hermanos, confiamos en que la palabra del Señor está instruyendo cada día su vida, está nutriéndole conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. En este momento, hermanos, quiero pues hacerles la invitación para que el próximo domingo a las 10 de la mañana nos volvamos a conectar para seguir glorificando el nombre del Señor, para que nos sigamos viendo, así sea por este medio, pero nos vamos a ver. Ustedes me ven a través de la pantalla de su móvil o de su celular, de su televisor, y yo les estoy viendo también ahí en la medida como se van conectando, yo también les voy viendo y me es de gran satisfacción, me es de gran alegría verles allí, amados hermanos, conectados con nosotros cada día, siguiendo la enseñanza, siguiendo la instrucción que la palabra del Señor nos da mediante la obra de su Hijo Jesucristo, la comunión que tenemos. Así que, amados hermanos, entonces recuerden, próximo domingo estaremos conectados de nuevo y seguimos adelante también, hermanos, orando al Señor. Algunos hacen mención que ya la cuarentena terminó, pero la cuarentena no ha terminado. Las calles están llenas ya de personal, pero déjeme decirle, amado hermano, que todavía es necesario seguir obedeciendo a las autoridades superiores, a las autoridades que Dios ha establecido, a nuestro presidente. Es necesario seguirlo escuchando. Todavía no hay vía libre para salir. Es necesario seguir guardando la cuarentena hasta cuando ya nos den completa libertad, amados hermanos. Y oremos, como ya lo he dicho una y otra vez, estamos tratando de ir organizando todo lo que tiene que ver con nuestro reencuentro en el templo. El presidente de la República ya se ha pronunciado con respecto a abrir los templos, pero hermanos, seguir los lineamientos, seguir el protocolo de bioseguridad para proteger la salud de cada uno de nuestros hermanos, y confiamos en que ustedes pues nos van a colaborar de acuerdo al tiempo que vamos a establecer para nuestros cultos. Será de 8 de la mañana a 9:30 el primer servicio, y el siguiente servicio entonces será de 10:30 hasta las 12 del mediodía, y en la tarde entonces nos reuniremos de 5 de la tarde hasta las 6:15 de la tarde. Esos serán los horarios que vamos a estar manejando, pero debemos esperar hasta que ya nos den libertad para reunirnos. Eso sí, siguiendo los protocolos. Deben ser personas mayores de 18 años y menores de 60 años, de 70 años, los que se pueden congregar. Entonces, mis amados, estamos atentos para seguir adelante en nuestra iglesia ahí en la avenida Sexta, número 1348. Muy bien, entonces, mis amados, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta noche. Motivarles para que sigamos creciendo ahí en casa también, estudiando la palabra, orando unos por otros, y conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor nos irá dando la gracia para seguir adelante. Que el Señor les bendiga, un abrazo gigante y espero verles de nuevo conectados el próximo domingo. Que el Señor les conceda una feliz noche y un grato sueño. Hasta la próxima.